Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en ustedes, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con ustedes. Todo es para su bien. Cuanto más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te alaben. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad, porque riges el mundo con justicia. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Los escogí de entre el mundo para salir y dar fruto en abundancia, dice el Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. The mother of the sons of Zebedee. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual, que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir, dar su vida en rescate por muchos. Verbum Domini. Todos nosotros estamos llamados a servir al Señor con humildad y con bondad. Sin embargo, a veces podemos convertirnos en obstáculos para nosotros mismos, para el servicio del Señor. Podemos mirar nuestros defectos y decir, soy demasiado débil, demasiado joven, demasiado pecador, no soy lo suficientemente fuerte. Y todas estas excusas hay que dejar de pensarlas. Provienen del diablo. Todos nosotros, en cualquier lugar, podemos servir al Señor. El día de hoy tenemos un ejemplo de un gran santo, el apóstol Santiago, quien también tuvo debilidades, pero a pesar de haber sido débil, a pesar de haber tenido dificultades, no permitió que estas cosas fueran obstáculo para darle gloria al Señor. Podemos aprender mucho de su ejemplo de docilidad y de fidelidad. Santiago lo vemos en las Escrituras. Es llamado inmediatamente con su hermano Juan, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo.
Jesús los llama, dejan a su padre y se van con él. A menudo a Santiago se le llama Santiago el Mayor. Hay otro Santiago que es Santiago el hijo de Alfeo, que es conocido como Santiago el Menor. No significa que un Santiago sea mejor que el otro. No, el mayor se le decía así por su lugar entre los discípulos, entre los apóstoles. Hemos de recordar que Jesús a menudo llamaba a Pedro, Santiago y Juan para que fuesen sus más allegados. Los llevaba con él cuando realizaba diferentes milagros. También los vemos a los tres en la transfiguración y más adelante en la agonía en el huerto. Y el Papa emérito Benedicto XVI señala que la transfiguración y la agonía del huerto son momentos clave en la vida de Santiago, cosas que debemos de recordar y que más adelante serían de gran beneficio para él en su vida. Vemos que Dios realizó grandes obras a través de Santiago. Fue el primer apóstol en sufrir martirio, pero también podemos mirar algunas de sus debilidades. Primero que nada, Jesús ya había estado predicando, ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Y luego hubo un momento en que había personas adorando al Señor, sirviendo a Dios, incluso hablando de Jesús, pero sin embargo no estaban haciendo las cosas de la manera que hacían los apóstoles. Así que los discípulos le dicen al Señor, Señor, míralos, no están haciendo las cosas como nosotros las hacemos. Y fueron dos, Santiago y Juan, quienes dijeron, bueno, ¿quieres que llamemos para que descienda fuego del cielo? Uno no hace eso. Les acaba de decir que hay que amar al prójimo y quieren hacer descender fuego del cielo sobre estas personas. Por supuesto, Jesús los reprocha, pero ellos hacen caso. Más adelante, un poco después, como dice el Evangelio de hoy, Santiago y Juan, la madre de ellos, va y habla por ellos, acude al Señor y le dice, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué significa esto? Bueno, dejaron atrás a su padre, lo dejaron en la barca y siguieron al Señor, pero no dejaron a mamá. Significa que aún tenían cierta dependencia de ella. A pesar que Santiago y Juan eran muy fervorosos, sin embargo, eran hombres de Dios ambiciosos. Y la ambición también fue un poco de obstáculo. Y luego en la agonía en el huerto, después de esto, la mayoría de los discípulos, incluyendo Santiago, huyen y se esconden por temor. Así que Santiago se va. Sí, vemos que es un hombre que es débil. Hizo grandes cosas por el Señor. Pero sin embargo, incluso con estas debilidades, Santiago siempre responde a Dios con gran prontitud y disposición. Nuevamente, muy al comienzo, él deja todo inmediatamente, deja a su padre y sigue a Jesucristo, al Señor. Y aquí en este Evangelio del día de hoy, Jesús dice, no, no me corresponde a mí conceder que se sienten a mi derecha e izquierda. ¿Serán capaces de beber de mi cáliz, el cáliz del sufrimiento? E inmediatamente responden que sí. Y luego vemos que efectivamente lo hace, al ser el primero de los apóstoles en sufrir martirio. Y para nosotros, hermanos, sí, tenemos vicios, pero Dios igual nos llama. Y es ahí donde tenemos que poner nuestra confianza en Él.
Puede que algunos de nosotros seamos inválidos o estemos confinados en casa, estemos enfermos, ancianos, quizás en un asilo, pero Dios siempre nos llama a realizar una gran labor. Quizás lo único que podemos hacer es rezar, pero esas oraciones son poderosas y eficaces y muchas veces mantienen viva a la iglesia. Es como las oraciones de las monjas enclaustradas. Muchos santos, muchas personas han contado que las oraciones de las personas enclaustradas, los que están confinados en casa, les han ayudado mucho. Es algo que podemos utilizar especialmente en este momento. Podemos orar por los cristianos perseguidos en el mundo para que la gente permanezca fiel a la iglesia en esta época tan difícil. Rezar por el clero. Yo también necesito esas oraciones. Todos nosotros queremos esas oraciones. Así que cualquiera sea la cosa a la que nos llame Dios, no permitan que sus propios defectos, debilidades, temores se conviertan en obstáculo. Es momento de ponerse de pie, de acudir al llamado del Señor. El mundo necesita testigos cristianos. Estamos en días oscuros. El mundo necesita la luz de Jesucristo que brilla a partir de nosotros. No podemos seguir ocultando el Emin. Tenemos que ponerla en alto para que la gloria del Señor ilumine a todos. Dar buen ejemplo, palabras santas. La gente necesita saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y ese es el comienzo de la evangelización. Contar lo que el Señor ha logrado en nosotros a los demás. Sí, hay mucha oscuridad, pero hay muchas personas en el mundo que están sufriendo. Necesitan inspiración de la palabra de Dios, escuchar lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Así pues, hermanos, aprendan de este ejemplo de Santiago, que a pesar que tenía sus propias debilidades, supo escuchar el llamado, decirle que sí al Señor, y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Recuerden que todo lo podemos a través de Cristo, quien nos fortalece. Así que en las palabras de San Pablo, hagan la obra del Señor. Queridos hermanos, siempre abunden en la labor del Señor, conscientes que en el Señor vuestra labor nunca es en vano. Y que Dios los bendiga a todos.